Buenas, buenas, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar un nuevo live. Exactamente, vamos a iniciar una nueva conversación. Y en el día de hoy tendré a una arquitecta española. Hoy viajaré a España. Hoy estaré con gramática arquitectónica. Así que apenas gramática arquitectónica esté conectada, vamos a empezar a hablar con ella. Así que le voy a mandar el link para que se vaya conectando y así empezamos a conversar. Un segundo. Así que en cualquier momento Teresa se va a conectar y así ya podemos empezar. Ahí se conectó. Así que ahí te voy a mandar para transmitir juntos. Ahí ya mismo ya le mandé a la transmisión para transmitir juntos. Buenas, Hola, ¿estás dando la vuelta? es que no sé qué estoy haciendo porque ahora mismo veo como... Tenés que girar el... ¡Ay! Se fue. A ver, la voy a volver a invitar. Ahí un segundo. A ver qué pasó. Ahí tiene que aparecer de vuelta. Mientras pongo música, así no me aburro. Eh, ¿no? Tenés que estar en vertical el celular. A ver qué pasó. Un segundo, ¿eh? Ya. Ahí te volví a invitar. Tenés que poner OK. Ahí estás. Ahora sí, ¿no? Espera, Estás torcida igual. Pero no estoy importa. torcida. Sí, si querés la haces así. Es como otro No, ¿cómo lo voy modelo. a hacer torcida? Ahí sería. ¿Y No, para así? el otro lado. Es que es muy complicado Ahí. con el móvil. Sí. ¿Cómo va? Bien, ¿y tú? Espera, lo voy a poner Muy bien. aquí. Estuviste Encantada. de vacaciones en islas españolas. Pero eso no lo puedes decir en público porque Ah, parece que no ¿no? trabajas tanto. No, sí, estuve el fin de semana acompañé a mi pareja a un congreso de arqueología. Bien. ¿Y ahora en qué ciudad estás de España? O sea, yo soy gallega, Sí, como gallega todo de verdad, español. exacto. Y vivo en el sur de Galicia, en Pontevedra. Bien, bien. ¿Y cuál es? ¿Hay una palabra que engloba toda la arquitectura gallega, toda la arquitectura de Pontevedra? ¿Hay algo en común? Como una palabra. Sí, o un hilo conductor que los reúne a todos, o... Más bien, o sea, de Pontevedra no, más bien serían como... Hay muchos elementos comunes de la arquitectura de Galicia con el norte de Portugal, Bien, por porque al ejemplo. final pues éramos el mismo reino durante varios siglos, entonces bueno, tenemos mucho que ver. mm, Más Bien. bien. Ahí Pero no, tenemos tus específicamente de trabajos. Pontevedra no. No, no conozco No, acá en Pontevedra, acá en Buenos Aires, es un barrio que está lleno de Ah, ¿en gallegos. serio? Sí, Qué bueno. Bueno, es que Buenos Aires está lleno de gallegos, ¿no? Es la quinta provincia. sí, eso me habías dicho. Bueno, acá Sí, tenemos tus trabajos y la primera vez que lo fui viendo, me ha gustado mucho la representación que tienes, ¿no? gracias. El modo de dibujo, ¿no? De representación. ¿Por qué has elegido esta estética, así como más de dibujo de arte, más que de un dibujo de arquitecto, ¿no? De planta, corte. ¿Por qué has elegido esta? Am, sí, a ver, este tipo como de perspectivas, esto me lo había dicho también,
Bueno, Germán, el chico, es un chico argentino también. El año pasado había estado hablando con él, que es de ahí de Buenos Aires. Me hizo la misma pregunta. A mí, no sé, los collages me sirven bastante como para tener más creatividad a la hora de pensar pues materiales y porque al final si tú estás trabajando en 3D Max y estos programas como que se me hace muy que estás manejado por el ordenador. Como Bien, que el ordenador te maneja a ti en vez de que tú manejes lo que estás intentando transmitir. Entonces como que el collage al final me resulta muchísimo mejor para pensar. bien. Acá tenemos como una rehabilitación que has hecho de una vivienda. Sí, Ta- esa es una vivienda típica gallega, de hecho, al borde del mar, que, que costó mucho trabajo poder empezar la obra porque, bueno, todo lo que está en la orilla del mar aquí en Galicia está, bueno, y en España está protegido, ¿no? Entonces hubo pues Bien, que buscar en los archivos de, bueno, un vuelo americano que hizo el ejército americano en el año 56 y entonces todas aquellas casas que están en ese vuelo se pueden arreglar, las demás no. bien. ¿Y cómo vivís con esta noción de que tenés que aprovechar y reutilizar todo porque no, porque la cuestión patrimonial es muy importante, como muy tenida en Sí. cuenta? ¿Cómo es ese trabajo y demás, no? Que capaz que nosotros demolemos directamente. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, mi familia vive en México, también andamos ahora bastante en Estados Unidos y claro, es como completamente lo opuesto, ¿no? Como que las cosas se hacen para casi para durar poco, ¿no? Sí, Y aquí es verdad que además en Galicia que hay muchísimo patrimonio, eh, a mí de todas maneras, o sea, me gusta trabajar así, me gusta como meterme mucho en la historia de cada construcción. Incluso a veces pues intento eso, recopilar fotos antiguas para ver si indagando veo cómo usaban, por ejemplo, la casa, como esa de la playa que miraste bien. ahí, que luego encontré como unas fotos desde un barco, ¿no? De la familia. No sé, a mí en realidad me gusta que haya preexistencias, no, Bien. no me parece que siempre haya que hacer algo nuevo para innovar, ni siquiera, ¿sabes? Bien. ¿Y cómo es ese tema del estudio de la persistencia? ¿Ya es en Galicia, ya es algo de la primaria, de la secundaria, o del bachiller o de la universidad? ¿Cómo es ese trato de, bueno, hay que cuidar nuestra ciudad? ¿Cómo lo toman eso ustedes? ¿De dónde nace? Porque Eh, tranquilamente vos te puedes negar y decir, no, esto es una porquería. ¿Cómo nace esta cuestión también de ustedes de mantenerlo, no? sí, a ver, yo creo que en el colegio no se incluye demasiado en los estudios. De hecho, bueno, hubo un grupo de arquitectos desde el Colegio de Arquitectos de Galicia que habían hecho bueno, un proyecto que se llamaba Proyecto Terra y entonces lo que se trataba era de concienciar ya desde niños sobre el paisaje, pero también el paisaje arquitectónico, Bien, un poco para como ponerlo en valor. Lo que pasa que luego también en Galicia tenemos un fenómeno que es lo que le llaman el feísmo. A mí es que es un término que no me gusta usarlo, que es como se llama a construcciones pues autogestionadas en la mayor parte de los casos que se hicieron pues en los años que de pronto Galicia empezó a como crecer económicamente bien, y pues como que se vincula muchas veces pues como una falta de cultura por parte de la gente que hacían esas construcciones y entonces hay como ahora la corriente un poco que se llama la Galicia bonita, que como que a veces tratan de encasillar demasiado cómo se debe construir y a mí tampoco me parece que eso sea correcto. bien, Entonces, yo creo que sí que hay que tener un poquito como de balance, ¿no? Equilibrio entre conservar lo antiguo, respetar lo existente, pero lo existente de qué época me refiero, pues los 60 los 70 también fueron una época con un estilo determinado y también como que muestra cómo éramos nosotros como pueblo, ¿no? Pues al final llevábamos un montón de tiempo de atraso, de problemas económicos, de pronto llega el dinero pues de Argentina, de Suiza, de muchos países y pues al final la gente hacía lo que entendía que estaba bien y bien. también que le recomendaba a su arquitecto, obviamente, porque a veces eran obras autogestionadas, pero a veces eh, eran firmados por arquitectos y pasaban trámites municipales. Entonces, tampoco se puede ahora criminalizar
a la gente, ¿no? Es como desde la exacto. perspectiva de los arquitectos. Me parece un poco, bueno. Y ahí tenemos el interior, ¿no? Que acá sí, acá ya tenemos un lenguaje contemporáneo, ¿no? Sí, La sí, sí. losa ya es de hormigón, ya tenés sus pendientes, ¿no? El pilar metálico, inexistente en Exactamente. esa época. Sí. Sí, Y dentro. ahí ya entra su libertad, ahí ya entras vos a jugar en libertad. Sí, sí, justo esa vivienda, pues claro, tiene protección exterior, las fachadas y demás, pero interior no. Entonces en el interior puedes hacer un poco lo que te apetezca. Pero sí que, por ejemplo, mantuvimos la lareira, que es la pieza esa de piedra que tenías en la foto de antes, que es, bueno, Sí, donde se reunía siempre la familia gallega, porque era donde cocinabas, pero también donde calentabas la casa, se contaban historias, era todo, era la televisión, la cocina, la fuente de ahí energía, tenemos. era como el punto neurálgico, ¿no? Ahí tenemos la planta, la distribución. Sí, Y esa es este la sería planta baja, sí. y este sería el muro original, ¿no? Bien Sí, robusto. uf, sí, bueno, y si te contase cuánto tiempo estuvieron ahí picando y desmontando, porque, o sea, esa casa está apoyada, como está a la orilla del mar, había como una piedra ahí en medio, y bueno, que le llamamos con. Los con son como esas rocas muy redondeadas que están sobre todo pues en las rías y así, y no salía. Y al final, ¿Qué bueno, sería salió. esto? Bueno, no, claro, es que ahí ahora hay una carretera. Bien. Ahí ahora hay una carretera, exacto. Y antes eran como todas las rocas, ¿no? Entonces casi la casa es como parte de las rocas del paisaje también. Es Y ahí como que tenemos llega un el momento que interior. ya se funde todo. Y Sí, acá estás como revistiendo de ladrillo común la pared de piedra. sí, sí. Ahí vamos a enfoscar después, pero sobre todo por un tema también para aislar de la humedad. En Galicia hay muchísima humedad y más, bueno, pegado al mar, Y entonces esta es había otra que casa. aislar. Sí, la casa máxima. Y acá ya estabas liberada, no tenías que respetar a nada. Una casa de Nada, cero. eso fue barra libre. Ahí lo que marcaba bastante era la parcela, porque, bueno, tiene una geometría peculiar, así muy alargada, ¿Qué, ¿no? qué sería esta? Sí. Ah, bueno, esa es otra. Esa Ah, es, bueno, yo llamo la casa esta es la jardín. anterior. Sí, esa es la casa Ajá. máxima. Y ahí Bien. sí que es planta baja todo y bueno, un poco como hubo un artículo que escribieron hace poquito en una revista, ¿cómo se llama? Bueno, ahora no me va a salir, la Neo Magazine. Y decían eso, como que la casa, los volúmenes iban como bailando, ¿no? Bien. Dentro de la parcela. Me gustó ¿Te la gustó? descripción. Sí, o sea, que el chico que escribió el artículo, que se llama Pau Olmo, la verdad que, porque a veces uno mismo tampoco se sabe analizar a sí mismo, ¿no? Supongo que es como cuando vas al psicólogo y te dicen, Sí. ah, mira, pues es que eres así. Entonces hice un texto que hasta como que entendí muchas cosas que yo misma no me había dado cuenta. Bien. Y solés, solés bailar o solés escuchar música cuando diseñás, cuando dibujás? Siempre, o sea, pero todo el día además. ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí. Bien. De hecho, Eh, bueno, hay una de las preguntas que tenía ahí que preguntas lo de director de cine, ¿no? Bien, vamos a las preguntas. Te he mandado 100, de las cuales tienes que elegir 10, así que Sí, arranquemos. me pusiste mucho trabajo, la verdad, ¿eh? Sí, los hago trabajar. Bueno, trabajen, un momento tienen que trabajar los arquitectos. Sí, no, no puedo estar todo el día de vacaciones. A ver, vamos. ¿Quieres que empiece ya? Sí, sí. Vale. No sé las A ver, preguntas que elegiste. la primera pregunta que escogí es un poco trampa. O sea, te voy a hacer un poco magia mental. Dale. Porque la pregunta era un barco, ¿va? Bien. Barco, Entonces, yo sí. soy gallega, vivo al lado del mar, me encantan los barcos y creo que además muchísimos arquitectos de mi zona, pues por ser niños y ver barcos todo el tiempo, se inspiran también en barcos cuando diseñan. Bien, me Eh, gusta. arquitectura, sí, entonces el barco que escogí es Arroiba, que realmente Arriba. no es un barco, es una casa barco que está aquí cerca de mi casa, como a 15 minutos en coche.
y el arquitecto es Ramón Vázquez Molezún y es una casa del año 67. No sé si la puedes buscar por ahí. Arroiba se llama. Arroiba, sí. Dos con dos R's. No, con una A Ok. y separado Roiba. Ah, Arroiba. Sí. ¿Cómo se llama el arquitecto? Es Ramón Vázquez Molezún. Es un arquitecto, bueno, pues gallego de esa época, que trabajó sobre todo en los 50, 60. Y me parece un tipo muy peculiar porque como que en esa época, bueno, era la dictadura en España, ¿no? Y como que había dos corrientes muy marcadas. Entonces, pues los arquitectos generalmente de la zona de Madrid, pues imagínate como Sáenz de Esa. Oiza, gente... Esa es, ahí la tienes. Muy Es casi linda. un barco, ¿no? Sí, bien. Y hay barcos. Sí, hay barcos. Bueno, esa foto es del... Ah, mira, esa foto es muy bonita, porque ves Sí, que tiene como un pico para arriba, ¿no? sí. Ahí. Eso fue una ampliación. O sea, realmente la casa original, que encontrarás fotos por ahí, era mucho más tipo Le Corbusier. Ah, bueno, eso es que tú puedes hacer balconing desde la casa. O sea, está cuando sube la marea y puedes pescar desde la casa y todo. Muy lindo, muy bueno. Es increíble. Sí, o sea, al principio el proyecto original no tenía esa cubierta así en pendiente. Se le Ah, los añadieron de unos... Corbusier eran estas dos losas en realidad. Esta y le agregaron el Esa, triángulo. eso es. O sea, realmente la base, que es los Ahí muros está. esos de piedra, ahí está. Esa es la casa original. Muy linda. Es preciosa, de verdad, muy, muy bonita. Y además cambia mucho el... Esa foto me encanta, el inicio del balconing. No Sí. empezó en los hoteles de Ibiza. Pues, ¿sabes lo que es el balconing, no? Tirarse así. Sí, bueno, la gente se tira así, pero desde la habitación del hotel a la piscina. Y luego mueren y cosas así. Ah, ¿en serio? Como Charly García. No sé quién es Charly García. Charly García es un músico argentino que hará un par de años estaba muy flipado, como dicen ustedes, muy drogado, Sí. y tenía muchísimo calor y saltó Mm, de la pileta del séptimo piso. uf, No, saltó del séptimo piso a la eso es pileta. balconing. Ujú. ¿Y murió? No, salvó, se Ah, salvó. bueno, qué bien. Sí, Bueno, entonces no siempre tiene que ser algo negativo. no, no. Fue Bueno, una pasa que experiencia. Charlie es indestructible. Después, tipo, buscarlo. Charlie García, es un músico. Ok. Pues, ¿qué te estaba diciendo De la de la casa, del casa? balcón. Sí. Sí, no, del Molezún. O sea, Molezún era de Coruña, del norte de Galicia. Y es eso, o sea, es como que los arquitectos de su generación, la gente de Madrid copiaba a Mies y la gente más de Cataluña copiaba más pues a los nórdicos, Sí. como Fisac y demás. Y Molezún como que le gustaba mucho la arquitectura de Frank Lloyd Wright. Entonces, después de muchos años, el otro día que estuve leyendo un poco, porque, bueno, para preparar un poquito la entrevista, eh, me puse a mirar y es que el tipo le encantaba la casa de la cascada. Entonces, tiene mucho que ver la casa Sí, de la Roiva con la casa de la cascada. ahí la vemos. Sí, yo lo pensé con los espesores de estas líneas, ¿no? De estas Ujú, losas. ujú. Esos espesores me hicieron acordar mucho a Wright. Sí, Bueno, y lo y, y- cuadrado también. y había preexistencia, o sea, porque los muros esos de piedra ya estaban. O sea, Sí, ese como plataforma formaba parte de un conjunto que era como unos edificios de salar pescado. Entonces ahí había como unas casetas o unos almacenes y el arquitecto, que además la casa era para él, para ir en verano, pues puso la casa encima ahí de, está. de esos muros de Estas, piedra. que seguían Exacto. esto negro que estás acá. Eso es, eso es. Qué Y bueno. también como que me gusta mucho de la casa, por eso te decía que es como un barco, porque como que tiene muchos... Bueno, yo cuando entré en la escuela el primer año me dio clase Silvia Canosa y justo ella había hecho el doctorado se llamaba Habitar al borde del agua, su estudio. Entonces nos explicó bastantes veces cosas de esta casa y entonces nos decía que la casa, por ejemplo, si vas a entrar en un barco,
por dónde entras, por ejemplo, por la proa. o por donde te dé la gana. Sí. Entonces, como que la casa tiene como muchas opciones por donde tú puedes entrar. No es como, no, la puerta es esta y tienes que entrar por ahí. No, hay como muchas formas de acceder a ella. Ahí está. Esa ya es otra Esta casa. es otra, sí, es Esa es la otra. casa Huarte. Pero Mm, esa la hizo Molezún con Corrales, que era su socio, que era madrileño. Y esa ahí casa, está. de hecho, está en el Docomomo, del movimiento moderno. Esa Bien. casa es muy interesante también. Acá te preguntan dónde está la casa, Jacobo. Jacobo me pregunta, está en Beluso, En Ría de Ponte te dice. en la ría de Pontevedra, sí. Bien. Sí. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta. A ver. hmm, La siguiente pregunta. Escogí hablar de un edificio Art Deco. Bien. Y entonces, pues escogí un sitio que me gusta mucho ir a, bueno, de fiesta, básicamente, cuando voy a Oporto, que es el Maus Hábitos. No, si lo Mouse. quieres buscar. Hábito. Maus Hábitos, que se llama Espacio de Intervención Cultural. Sí, acá está. Y es que Este. para mí es el edificio Art Deco de referencia, vaya. Ahí está. Sí, Ese. es ese, sí. Qué A ver, lindo. a lo mejor tienes alguna foto que salga la Mejor. fachada más completa. Ah, Este. mira, esa de la izquierda, es Qué justo. lindo. Es chulísimo ese edificio. Entonces, o sea, para mí es como completamente Art Deco, que conste que en Portugal, o sea, el Art Deco llegó mucho más tarde que en el resto del mundo. O sea, el Art Deco se supone que empieza en el 1925, Sí, una exposición en París, pero en Portugal llega como en los 30, 40. sí, como Eh, Miami Beach. sí, como Más o Miami menos. Beach, exacto. Y realmente, o sea, me gusta como edificio Art Deco porque tiene como todos los elementos que están relacionados con el Art Deco. Entonces tiene las luces de neón, por ejemplo, en la fachada. Entonces tiene como un plano de Portugal y tiene en neón marcadas las carreteras todas que había en Portugal en esa época. Ahí No sé está. si lo ves ahí, eso es. Y luego con las letras garage, ¿no? Garaje. Y realmente, por ejemplo, el neón, cuando se descubrió, bueno, cuando se descubrió la iluminación con neón, nadie lo quería para las casas. Entonces, realmente donde se empezó a usar fue en En clubes, talleres de bares. coches. Exacto. Claro, entonces como que, y bueno, y luego el Art Deco también está muy influenciado por la cultura del automóvil, ¿no? Es como el edificio Chrysler en Nueva York. Entonces, ese edificio pues funcionaba como eso, como un garaje, que por dentro es muy, muy bonito para dejar los coches, y arriba de todo era ya entonces un club de fiesta. Entonces, por eso se llama Maus Hábitos, como malos hábitos, de que había mucho desmadre allí dentro. Y hoy día, pues es como, realmente no es tanto como club, sería más como un sitio que pues puedes incluso ir a comer, puedes ir a ver una exposición, puedes ir a escuchar un concierto, hay como, siempre pasan cosas muy diferentes. Entonces, Bien. es como un edificio que me encanta. ¿Y No solés conoces ir mucho Oporto, ¿no? No, nunca fui a Porto. Me encantaría ir a Portugal. Siempre fui a Yo, España yo siempre, es nunca que fui a... lo tenemos, o sea, de Pontevedra en una hora y media estás allí. Ah, Entonces, yo mi Erasmus lo hice allí. No me fui muy bien. lejos, de hecho. ¿Dónde estudiaste arquitectura? Yo estudié en la Politécnica en Madrid, bueno, la ETSAM le llaman. Sí, Pero luego me fui a Chicago un año, al Illinois, bueno, el IIT, y luego me fui a Portugal. bien. Pero Y porque por qué me quisiste parecía viajar como que tanto? me... ¿Eh? ¿Por qué viajar tanto? ¿Por qué irte a Chicago? ¿Por qué irte a Portugal? Pues porque al final yo creo que te ayuda a comprender un poco mejor la profesión. Mm, Si solamente te quedas con lo que te enseñan
incluso en una ciudad determinada de un país determinado, yo creo que al final estás un poco cojo, ¿no? Mm. Y en Madrid, al menos, a ver, la escuela es muy buena, me parece que hay un nivel altísimo, pero, pero sí que es muy centralista, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo me fui a Estados Unidos, allí vi otras cosas, incluso pues otra manera de enseñar la arquitectura, que también está muy influenciada, bueno, pues más por el capitalismo salvaje y demás, pero bueno, hay cosas interesantes. Y luego como que sentía que tenía que hacer algo que me anclase también un poco más a Galicia, porque al final yo en Madrid tampoco estudiaba tanto el tipo de urbanismo que hay, por ejemplo, aquí, que no tiene nada que ver con el del centro de España, que son retículas y demás. El urbanismo de Galicia o del norte de Portugal es muy caótico, el rur ¿Qué urbano. sentís? Acabas de decir esto del capitalismo salvaje y también España tampoco no se deja atrás. Pero Cada vez más. por qué crees que se pudo resistir tanto España? Por lo menos en las ciudades, ¿no? ¿Ha sido esto lo que hablábamos antes de respetar la preexistencia? ¿O hubo otro enfrentamiento? ¿Cómo fue eso de no transformarse tan rápido en Estados Unidos? Con todo el dinero que les daba después de posguerra. ¿Te refieres como a haber tirado más edificios y como Sí, haber... o de golpe transformados en una ciudad de torres de cristal, no sé, como Londres, capaz. Mm. A ver, se tiraron bastantes edificios, Ah, pero yo creo que también España es un país conservador. sí. Entonces, por eso, aunque imagínate, Sí, eh, todo ese ahora show está en Cataluña, está en Barcelona, ¿no? Barcelona sí es un hito de Star System. sí, exacto, ¿no? Y investigan siempre mucho más, ¿no? Con el urbanismo, son mucho más radicales, incluso Sí. con la arquitectura. Y en cambio, sí, en el centro de España, Galicia mismo, yo creo que pues siempre la sociedad es más conservadora, yo creo que por eso se guardó el patrimonio, Bien. Son más aunque católicos bueno, también. Son mucho más sí, católicos, más creyentes. sí, 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 también, también, Eso también efectivamente. ayuda. También influye Eh, realmente. sí. Vamos a la próxima pregunta. ¿Te gustó el edificio Art Deco, no? Sí, me encantó, no lo conocía. Así que voy a Muy bueno, investigarlo. no. Y además es que es eso, es como tiene todos los elementos típicos del Art Deco, ¿no? La paleta de colores fauvista, tiene los neones, tiene eso, la vinculación al automóvil, el hecho de como querer crear en la ciudad, sobre todo de noche, como recorridos muy sensoriales con las luces y no sé qué. Y luego también, bueno, las palas sobre las ventanas, que lo Sí, mantiene también, ¿no? Es, yo creo que debe ser de los edificios más art deco del mundo, pero bueno, ahí eso desde es. adentro. Sí, A eso es ver, dentro. próxima. La próxima. Sí, A ver, ahora me voy a... O sea, primero estuvimos en Galicia, ¿no? La primera pregunta, con la Casa Portugal. Barco. Luego fuimos a Portugal con el Art Deco. Y ahora, la tercera pregunta, escogí edificio en la Ciudad de México. Bien. A ver, ¿con Sí, qué te atreves? y escogí, bueno, ahí es donde vive mi familia, porque mi familia migró a México, que no a Argentina. Mejor. Y, ¿eh? Más cerca. Más cerca. Más barato el pasaje de avión ahora. Sí, quizás sí, ¿no? Sí. Es la Nueva España. Eh, no, a ver, no sé si lo, yo creo que este sí lo vas a conocer, segurísimo, que es el Museo Experimental El Eco, es del año Sí. 53. ¿Y por qué se te vino a la mente este? ¿Por qué? Porque es perfecto. No, ¿Mm? a ver, es el tipo de arquitectura que a mí me gusta realmente. Sí, este edificio lo hizo Geritz, Matías Sí. Geritz, que ni siquiera era No arquitecto, es artista. realmente. Sí, era escultor, ¿no? De la Sí. Bauhaus. Pero lo escogí porque... Ah, mira, esa foto es buena. La de Esta. las campanas, sí. El día que yo lo fui a visitar, estaba esa exposición allí. Era como una intervención en el patio.
Entonces me dejó como bastante, no sé, tocada el edificio, pero porque sumado a la arquitectura del lugar, que es lo que Matías Geritz pues había hecho un manifiesto, ¿no? De la arquitectura emocional y de hacer como huir del funcionalismo, que tuvieras como recorridos, que te fueran como transmitiendo diferentes sentimientos dentro del edificio. Pues el día que fui estaba la intervención esa como de los discos esos, de los platos. Entonces era una intervención que era sonora. Mm, Tú los podías mover, entonces hacían como ruidos, como tintineos. Entonces, pues sumado a ya el propio edificio, eso me pareció muy perfecto, lindo. muy bonito. Es que, Sí, sí. o sea, a mí realmente los edificios que me motivan más son estos, ¿no? Como que no sean tan funcionales las cosas, tan plantas abiertas, tan... O sea, yo creo que hay como que crear también un poquito de misterio, ¿no? A veces en lo que proyectamos. Como que haya Y este, diferentes rincones, no sé. mira este lugar de exposición, cómo únicamente con ese perfil amarillo, ¿no? Con ese tabique ahí, cómo Mm, te arma todo el espacio, ¿no? Solamente con ese punto, cómo te genera espacio, ¿no? Cómo te sí, genera sí, estar ahí adentro. es una Porque pasada. si no estuviese esto, el espacio sería totalmente, sería otro, ¿no? Capaz que no te darías cuenta, ¿no? Mm, Ahí está, mm. es un muro. Tiene mucho que ver también con las torres de satélite, ¿no? ¿Conoces Ahí está, la obra sí. esa, no? Ahí está la obra, ¿no? Vos tenés este muro, subís y bajás, ¿no? No, realmente yo no entré así al edificio. De hecho, Ah, mira, eso, sí, eso es una es una intervención. intervención. Ah, y es de Ah, productora, además. Ese estudio sí, está chulo. sí, está buenísimo. Ah, es verdad, es una Sí, intervención esta. claro, eso es una intervención. Tú entras realmente como pegado a esa columna amarilla desde atrás y es como un pasillo que, si no Ahí está, recuerdo mal, se va cerrando o abriendo. Diría que se va cerrando. ahí, este, acá está, Sí, ahí va. exacto, exacto. Y entonces luego llegas a una sala que hay un mural, así como al fondo. Entonces es como el edificio mismo como que te va guiando, ¿no? Hacia el patio. En realidad es un patio el museo, es el patio. Es exactamente, o sea, el espacio es casi concebido para colocar esculturas al aire libre. Ahí está. Y cambia mucho, o sea, cuando hacen intervenciones en él, el patio de pronto va mutando en nuevos espacios. Por eso me gusta mucho, es interesante. Y ¿Y, y has o ido sea, muchas veces? fui una vez solo, Ah, sí. O sea, yo conocía la arquitectura de Barragán, pues obviamente, porque, bueno, Barragán es ahí de está, México el más esta me parece importante. que es la planta, Ahí está, exacto. La entrada entras por la de la izquierda, por la flecha por acá, izquierda. No, esa ¿no? es como una entrada Ah, como por para la acá, gente que trabaja, ¿vale? Exacto. Entonces entras, se va como haciendo más achicando. estrechito, eso es. Y de pronto, ¡pam!, llegas al mural, que es como esa pared del fondo. Y entonces luego, como ya cuando te asombraste del mural, de pronto te vas girando poco a poco, ves la luz y ya ves el patio. Claro, y ahí ves el. Ahí está. Eso es. Se Y esta es la supone que parte no, que el amarilla. edificio lo construyeron casi sin planos, porque querían como también que fuera el propio proceso algo experimental. Entonces, pues ni los acabados son perfectos realmente, que a mí también es algo que me gusta bastante. La imperfección, como que no sea. Y bueno, que veas como la mano del hombre también, ¿no? Como que las paredes muchas veces, si son demasiado lisas, pues no te producen nada. Y en cambio, cuando ves una pared que es como que tiene irregularidades y como que ves un poco la vida de la persona que estuvo haciéndolo, ¿no? Y eso me Sí. parece que suma. Bien. Bueno, son como estos live, viste que me falla la internet, es como así, lo mismo. Sí, sí, que se me da vuelta al móvil. Claro. Así que pasemos a la siguiente. A ver dónde viajamos ahora. ¿A dónde viajamos? Sí, estamos como haciendo un viaje entretenido, ¿no?
Sí, Bueno, a ver, las tres primeras fueron de arquitectura pura y dura. bien, Entonces, para cambiar un poquito, pues escogí una obra de Yoko Ono. bien. Choco, Y es ¿con cuál te quedas? La de Ceiling Painting, sin duda, que es del Muy bien. año 66. Y, o sea, me gustaba ya la obra en sí, pero luego cuando estuve leyendo estos días de lo que significaba y demás, llegué a una historia que ya entonces es como que ahora me alucina cada vez más la escultura. Porque, bueno, si quieres pon la foto. Sí, sí, le busco. Era de la escalera, ¿no? La que está dibujando, la que está Sí, pintando. Ahí está. eh, vale, eso es. Ese que ladra es mi perro, pero bueno. En realidad tenías, yo creo que esta acción la hice. Subías a una escalera y agarrabas una lupa y te tenías que fijar, no sé si una mariposa, no me acuerdo qué era. ¿Qué había? No, o sea, es como que la escalera estaba en el medio de la sala, ¿no? Sí, Y colgado encima de la escalera hay un cuadro y del cuadro cuelga una lupa. exactamente. Sí, justo. Y entonces, pues tú subes la escalera y en el cuadro realmente tú no ves lo que está escrito, sino es con la lupa. Sí. Y, perdona, que se me fue. Entonces, cuando coges la lupa, tú lo que ves es la palabra yes. Ah, es verdad, sí. Y entonces, Esa. o sea, me encanta, bueno, las escaleras es algo que a mí me gusta muchísimo. De hecho, en mi logo, si te fijas, hay una escalerita. Sí, Pero, o sea, la historia que me gustó de cuando leí de esto fue que, pues, Yoko Ono parece ser que estaba pasando un momento triste, porque, no sé, que había cortado con su pareja o algo así. Entonces hizo la escultura un poco como buscando ser optimista. Entonces, como el hecho de subir la escalera y que aún así, aún arriba, tengas que coger la lupa y ver algo muy pequeñito, pero que lo pequeñito dice algo positivo, ¿no? sí, muy Y lindo, muy entonces que bueno. John Lennon no conocía a Yoko Ono y un día fue a ver una exposición como de varios artistas Sí. y no le gustaba nada, porque todo era como de romper cosas, de destruir, de como todo antisistema además, así muy, bueno, tipo Fluxus, ¿no? Del Sí. movimiento. Y entonces como que llegó a la escalera de Yoko, subió por la escalera, vio con la lupa y se enamoró inmediatamente como del concepto y de ella. Como que quiso conocer a Yoko Ono en ese momento. Ah, no sabía que fue por esto. Yo tampoco sabía que era por eso, pero eso ya como que me emocionó, ¿sabes? Porque nunca sabía cómo se habían conocido realmente, quién los había presentado ni nada. Entonces, Bien. pues también me parece bonito que al final tú cuando estás proyectando, diseñando algo, estás enseñando parte de tu forma de ser, ¿no? Al resto del mundo. Entonces, te puedes acabar enamorando de alguien por ver una obra. O sea, Mm. podría ser, ¿por qué no? Bueno, muchas veces a mí me ha pasado, ¿no? De ver obras y después volver a tu casa, bueno, ahora ya no porque existe el iPhone, todo esto, pero antes volvías a tu casa a buscar los libros, a Mm, buscar a ver quién era, a leer, ahora ya lo buscaste en Wikipedia en el segundo. eh, Pero antes existía esta cosa, ¿no? Me imagino que en el 60 aún más era, ¿no? Esto de no saber quién es, era mucho más, era más fácil enamorarte, capaz. sí, claro, o sea, imagínate, o sea, es como que, pues, él subió, vio eso, y parece ser que él también como que llevaba una temporada así un poco de bajón, y entonces Sí. vio eso y dijo como, le inyectó como positividad, salió de la exposición diciendo, bueno, no ha estado tan mal, hubo esto que sí que me gustó, y dijo, y quiero conocer al artista que hizo esto. Aparte de esas cosas solamente pueden suceder entre ellos, porque nosotros vamos a un museo, le dijimos quiero conocer a tal persona y dicen, dale, boludo, salí acá, no vas a conocer a nadie, ¿no? Además, Pero bueno, y bueno, que la gente graba los museos y solamente estás esperando hacer la foto para el Instagram, para que sí, todo el mundo vea que que fuiste al estuviste museo a ahí. ver la exposición, ¿no? Sí, y si decimos quiero conocer al artista, no me lo voy a conocer porque soy un XX. Pero entre ellos, John Lennon lo puede hacer y dicen, sí, mañana te consigo el teléfono.
justo. Así. Y ahí empezó todo y se rompieron los Beatles, que tampoco pasa Sí. nada, la vida sigue. No. ¿Sos fan de los Beatles? Fui muy, 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 muy fan. ¿Qué pasa? Que yo soy del club de George Harrison, Ok, es mi Beatle favorito, pero porque era el más callado, ¿no? sí. Y Porque, realmente yo, ¿y aunque crees, a veces hable crees, mucho, soy tímida. te gustan estas cuestiones que, por ejemplo, que se diga que Paul McCartney es un doble? ¿Te gustan todas esas fantasías? ¿Las crees? ¿Te acuerdas que dicen que ¿Cómo? ¿Hay una viste que teoría dicen que está muerto que o qué? claro, que el Paul McCartney de ahora es otro, es como un suplente, Es una porque, señora. claro, bueno, es una señora lesbiana ahora Paul McCartney. Uy, comentario Bueno, políticamente incorrecto. ¿lo viste que cuando están cruzando la calle, parece que hay uno que no, bueno, ahí dicen que Paul McCartney está muerto. Eso dicen las malas Es lenguas. que hay una Es como, canción que de hecho sí, es juegan como Luis con eso. Miguel, ¿Eh? igual que Luis Miguel. Sí, de Luis Miguel no lo había escuchado. De los Beatles sí, ahora que lo pienso, pero porque es verdad que hay esta canción, creo que es la de I'm the Walrus, Sí, creo que sí, que que dice que Paul McCartney dice, que está. habla de eso, como de que hay uno que está muerto. Pero no sé Mm, si es Paul. Ah, sí, es Paul, creo, como que lo había atropellado un coche o no sé qué, ¿no? sí, Sí, ¿ves? cierto. ¿Y de Luis Nada, Miguel lo pero crees también? Viste que Luis Miguel ahora está gordo, antes era flaco. nah, no me creo esas historias mucho, la verdad. Ok, son divertidas igual, hay que Sí, sí, no. aceptarlo. A ver, todos los mitos y leyendas estas urbanas me gustan muchísimo. Salvo cuando luego me las creo y no me las discuto a mí misma, sí. Y hablando de mitos, ustedes tienen un gran mito ahí también en España que es la realeza, ¿no? La ¿Vos cómo? alcaldesa. La realeza, los Uf, reyes y todo eso. no, ¿Cómo, yo la cómo te, realeza no. cómo te llevas con ellos? ¿Te parece simpático? ¿Te divierten? ¿Los odias? ¿No te importan? Para empezar me dan igual, pero porque son gente normal y corriente. Obviamente tienen algo que está muy bien, que yo un día lo pensé, porque estaba leyendo un libro de, bueno, de la historia de Madrid, y decía, qué suerte poder irte tantas generaciones atrás y saber quiénes fueron tus antepasados, ¿no? Eso es Y ver, genial. y ver hasta sus cuadros. O sea, eso tiene que ser Mm, una sensación, oye, bonita, ¿no? Y decir, pues muy mira, mi bonito. tatara, 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 era aquel, está en ese cuadro, se vestía así y tal. Eso me podría hacer ilusión. Pero bueno, pero en general no. O sea, España no tendría que ser una monarquía. ¿Y Galicia cómo se lleva? ¿Es monárquica o no? ¿Siempre estuve en contra o a favor de los reyes católicos? Eso no lo sé. De Cuéntame. los reyes católicos ¿Eh? ya se murieron. Los reyes Sí, católicos no. bueno, ya sé, pero De hecho, los reyes son... católicos con Galicia fueron muy malos. Ah, ¿en serio? Mira vos. Sí, porque, bueno, mataron a nuestra nobleza, prohibieron el Ah, uso del gallego. Nosotros tenemos un idioma propio, ¿no? Que está sí, sí. emparentado con el portugués. Y no, o sea, para Galicia no fueron buenos. Ok. ¿Y Que allá? la gente en Galicia sea monárquica, me espero cualquier cosa. Espero que Ah, no, no sé. en Cataluña los odian, porque vas a Cataluña y decís no al rey, no al rey. Sí, claro, pero porque, vamos a ver, tú tienes que pensar que en el año 31, cuando se aprobó la Segunda República de Fue. España, yo creo que fue en el 1931, y entonces realmente ya no había reyes y se reconocían las autonomías, los idiomas, no sé qué. Entonces es como una vuelta atrás, o sea, de pronto en el año 1975 se muere Franco, que era el dictador, Sí. y nos deja de recuerdo al rey. O sea, lo hace volver, porque ya ni siquiera vivían en España, y nos lo ponen. Entonces, pues Ah, por no sabía eso, esa cosa, no sabía ese claro, o detalle. sea, es que por eso es muy importante saber historia, porque luego acabas entendiendo cuando dices, no, ¿por qué la gente no quiere tal? Dices, pues porque ha pasado esto. O sea, es como, es que me estoy metiendo en temas políticos y mañana me van a dejar de seguir muchísimas personas en el Instagram, a lo mejor, pero bueno, soy así, lo siento. Ok. Eh, Ah, no, yo pensaba que el rey este, Carlos, pensé que había estado Carlos. durante la dictadura también, el que cazaba animales en África. Ah, No no, sabía que lo habían Juan traído Carlos. Juan No, Carlos. no, no. O sea, cuando empezó la dictadura, no, el rey sería su padre. Ok. Hay un podcast muy bueno sobre el rey. De hecho, me lo puso mi hermano este verano y la historia del rey es buenísima. El rey tampoco tenía que ser rey,
porque yo tenía entendido que de niño le disparó sin querer a su hermano, pero no eran tan niños, tenían, no sé, 18 años. Entonces, luego le tocó a él ser rey, pero porque su hermano mayor le disparó. Sí. Igual me encantan Y esas historias reales, porque siempre se matan entre... Esas cosas me encantan de los reyes. sí, no, no, a ver, da para Porque series. en el, Es porque en como el Juego de fondo, Tronos, ¿no? sí, porque después vos empezás los reyes, como igual los británicos, los franceses, todos estos, ¿no? De golpe empezás a escarbar un poco y son lo peor, Sí, tipo, claro es que son como lo la peor peor. gente. Pero por lo menos yo que sé, la Es, reina de Inglaterra, bueno, yo me vi la serie esta de The Crown, que obviamente es pues la genial, glorificará, porque ya tendrá muchas cosas malas y tal, pero a priori parece que la señora trabaja por su país. sí, Pero es que nuestro antiguo rey, el emérito, el que está en Dubái o por ahí, es que, a ver, mm, pues no, mucha gente dice, Cancún, no, es que hay que agradecerle que él hizo la transición, no sé qué. Y dices, pues, ¿qué transición? O sea, la transición hubiera sido pues volver a lo que estaba, que era una república, no volver a tener un rey. Entonces, ¿por qué le claro, tengo que agradecer al rey la transición a una monarquía? No tiene ningún sentido. Yo no le veo sentido, pero bueno. bien, bien. Pasemos a la próxima Ah, vale, pregunta. siempre estoy pensando que me vas a preguntar tú, pero claro, tú no te sabes. A ver, ¿qué quieres que meta? ¿Quieres que meta cine? ¿Quieres que vuelva a meter arquitectura? Metemos un poco de arquitectura. Mira, Dale, sí, vamos a hablar de arquitectura. Eh, a Chicago, porque ponía un edificio de Chicago. bien, me gusta Chicago, sí. Sí. Y entonces, claro, en Chicago, yo en la universidad que estaba, lo que es la escuela de arquitectura era el Crown Hall, de Mies. Mm, Y realmente, en la foto queda muy bien, pero personalmente no me gustó tanto dar clases ahí. ¿no? No. Mucho vidrio. Mucho vidrio, eh, y lo peor era, o sea, estaba bien para exponer los proyectos, porque tenía como los paneles estos de madera, entonces cuando hacías las presentations y demás, bueno, pues colgabas tus planos y era como una sala de museos y tal. ¿Qué pasa? Que te dividían como en perímetro, ¿no? Los Sí. cursos. Entonces, pues primero estaba en una esquina, segundo año estaba en otra esquina, tal. Y era horrible porque según te daba el sol en cada esquina del edificio, la gente se iba como moviendo, a veces para escapar del calor y de que no veías nada. Claro. Y de hecho, a mí del Crown Hall, ves que, bueno, están las escaleras, ¿no? Para subir como al podio y Bueno, pero demás. la culpa no era de mí, sino del AT&T, del mi IT. Del IIT, por usarlo mal. Claro. No sé, a mí no me fascinó. Y de hecho, donde mejor estaba yo era en la biblioteca, que era justo como en el basement, que era como la parte semienterrada. Me parecía como la mejor zona para trabajar realmente. Bien. Y entonces no quiero hablar del Crown Hall, porque era como la introducción. El edificio que sí que me gustó es el de Rem Koolhaas, el McCormick Tribune Campus Center. Ese Sí. sí me parece que estaba interesante. Que todo el mundo lo conoce porque es la portada del AutoCAD 2007, creo, o 2008. Mira, ah, es verdad, en serio, es verdad. Te suena, ¿verdad? Claro, pero la La que gente está tiene abajo, como... la que está abajo del tren. exacto, es la que está debajo del tren, pero la gente Es como que solo verdad, se acuerda del tubo, ¿no? la portada es esta del AutoCAD. Eso es, esa es la portada del AutoCAD 2008. Ahí está. Ahí está. El tubo realmente es solo un elemento para atenuar el ruido del tren. Sí. ¿Y Y por qué es tu favorito? de Chicago, pues porque, vamos a ver, el terreno donde está el edificio, realmente en Chicago, bueno, ves que está el tren elevado, ¿no? Que le llaman el. Entonces, todo lo que hay debajo del elevated le llaman los terrenos vagos, ¿no? Como perdidos, porque realmente como que, ¿qué haces ahí? Debajo de la vía del tren, ¿no? Pues eso, hay mucho ruido, porque siempre como clac, 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 el sonido, ¿no? De las traviesas. Entonces, realmente funcionaba como una zona de parque dentro del campus, que el campus está todo diseñado por Mies, eh,
y lo que había dentro de esos jardines era como lo que le llaman ellos los desire paths, que es como los caminos de tierra que surgen cuando la gente de forma natural casi siempre hace como los mismos recorridos, ¿no? Como para ir de un edificio a otro. Sí, Entonces, busco una planta del edificio. acá hay un esquema, pero ahí lo busco. Eso es como una maquetita, ¿no? Ah, mira, Sí, ese. Ahí está. ¿Ves que hay como muchos cruces y como diagonales? sí. Claro, o sea, se supone que Culhas estuvo estudiando, pues eso, cuáles eran los recorridos, aparte de visualmente se veía, porque era pues eso, las marcas dentro de los jardines por donde caminaba la gente para ir de un edificio a otro, pero como que monitorizó un poco cómo usaban realmente los alumnos esa zona. Entonces, luego lo que hizo fue trasladar eso a un plano y el edificio por dentro me parece súper interesante porque como que mantiene esos recorridos, pero luego entre ellos hay como muchos espacios intersticiales donde pasan cosas. Entonces Mm. me parece como un edificio que hay muchas historias dentro de él mismo. La gente se queda con la imagen del tubo porque, bueno, es bonito, pasa el metro y demás, que de hecho yo siempre pensé que era una estación, pero no. Pues no, pasa. Solo pasa, entonces el ruido se queda concentrado ahí dentro. Y el edificio debajo es, es como si fuera el centro neurálgico de la universidad, porque realmente está el comedor, hay como oficinas de las diferentes pues, asociaciones de la universidad, luego hay como lugares donde puedes trabajar en equipo o trabajar solo a diferentes alturas, tiene así como una zona de gradas también. A mí mira que yo no me declaro tampoco muy fan de Rem Koolhaas, o sea, me gusta y no me gusta. Hay cosas de él que me gustan, otras no tanto. Pero ese edificio, que además yo creo que es el primero que hizo en Estados Unidos, que construyó, debe ser de los, no sé, el 96 o 97, y, y sí me parece que funciona muy bien. Más que funcionar, es que te aporta mucho estar dentro de ese edificio. Sí, sí es. Sí, bueno, tiene como la misma estética el Museo de Utrecht, ¿no? Es como esa época de él que era muy buena. Sí. No, y los colores, o sea, por ejemplo, los paneles exteriores me recuerdan incluso, pues, en Chicago está el Unity Temple, ¿no? Sí. El de Wright, y me recuerda incluso como a las vidrieras de ese edificio, ¿no? Como esos tonos así como amarillos, naranjas. Entonces, no, es dinámico el sitio, me gusta muchísimo. Bien. Y al final es eso, es adaptar un edificio a un lugar que realmente es complicado, porque es eso, es un lugar ruidoso, eh, debajo de las vías del tren, ¿no? Pero era el centro del campus, entonces pues querían ¿Y hacer algo llegabas ahí. y llegabas a estudiar o estabas más tiempo mirando el edificio que otra cosa? ¿O estudiabas? ¿Te No, sí, concentrabas? llegaba a estudiar. De hecho, bueno, había noches que nos quedábamos allí trabajando hasta muy tarde. Y en el Crown Hall tienen incluso como el mobiliario de Mies, ¿no? Los sofás y no sé qué. Y yo había Sí. noches de esto de que estás a las 6 de la mañana ya, que no sabes si estás durmiendo, si estás despierto y tal. Y yo siempre decía a mis amigos, es que algún día se me va a aparecer el fantasma de Mies, ¿sabes? Porque, o sea, realmente trabajar en edificios tan icónicos luego también te vuelve un poco la cabeza loca, ¿sabes? Sí. Me pasó, bueno, cuando luego me vine a Portugal. Pero eso lo disfruté más, porque la escuela, la do Porto es el proyecto es de Siza. Ah, es más calmo. No, no es que sea calmo, es que es como una serie de Netflix buena que todos los episodios son buenísimos, ¿no? O sea, tiene demasiados rincones y lugares distintos, la escuela do Porto. Y allí sí que me lo pasé muy bien. Y ahí me costaba mucho trabajar, en cambio. En esta. Sí, claro, la Escuela de Oporto es casi como una ciudad, ¿no? Con las torres, luego tiene la biblioteca, que es un espacio que parece que estás buceando debajo de un barco, el espacio de la rampa de exposición. Además es bonito porque luego hay como
Bueno, mi clase era, le llamaban el aula do General, como de las ventanas. Y entonces era un aula que tú realmente solo veías el cielo. Y era como ventanas así alargadas. Estas. Sí, pero no estábamos en la torre, estábamos como en el edificio de atrás. Mira, me acabo de pensar que no se parece el Jumex de Chipperfield. Sí, Chipperfield lo sí, copió. sí, sí, sí. Es como el de Jumex, pero en Jumex. miniatura, ¿no? Es muy Del Chipperfield. parecido. Sí, tiene bastante que ver, de hecho. Le voy a decir a Chipperfield cuando le entreviste. Tú sabes que Chipperfield vive en Galicia, ¿no? ¿En serio? Sí. ¿Te lo encontrás en la calle? ¿Le podés decir si hacerte una entrevista? Pues fíjate que creo ¿Habla que se hizo. castellano? Su mujer, creo que sí. Yo no sé si su mujer es argentina o de por ahí. O sea, Ah, el mira. tipo se hizo su casa, que de hecho si la quieres buscar pon ahí Chipperfield, Corrubedo. A ver. Y como que pasaba los veranos aquí en Galicia desde hacía, no sé, 15 años o algo así. Y antes pasaba muy desapercibido, pero ahora como que de pronto se está involucrando en todo. ¿Corrubedo? Corrubedo, sí, sí, el pueblo es Corrubedo. Sí, de hecho, bueno, con una amiga intenté ir a conocerle un día y me dijeron, no, I'm sorry, Chipperfield está haciendo una barbacoa. Y dije, ah, qué pena. Este. Eso es su casa, sí. Ah, yo sabía que esto estaba en Galicia. Sí, y de hecho él se supone que ahora trabaja desde ahí, que ya no va casi a Londres. Parece ser que le gusta mucho estar en el pueblo y ahí lo tienes. Y de hecho, bueno, creo Bueno, como... bueno, ¿Eh? España durante mucho tiempo fue como el geriátrico de Europa, ¿no? Todos los viejos a Europa a vivir, ¿no? A pasar sus Pero no te últimos vas a años. Galicia. En Galicia llueve igual que en Inglaterra, Adrián. Ah, sí. Sí, o más a lo mejor. Cada vez es más en el sur, ¿no? Más en Andalucía. Sí, los ingleses se van más a las Canarias, Mediterráneo, ¿no? Bueno, pero no solo ingleses, ¿no? Holandeses, belgas, todos. Alemanes, sí, de todo. Pues al final no es bueno para los huesos, ¿no? Estás en climas húmedos, te acabas doblando. Bueno, pero comen. Comen y Comer, están en sí, juerga. todo el día comemos. Eso sí. Me acuerdo que la primera vez que estuve en Barcelona, estaba caminando y caminaba, no sé, a las 8 de la mañana y veía gente desayunando, ¿no? Después eran las 11 de la mañana y veía gente comiendo. Después eran las 3 de la tarde y veía gente comiendo. Y decía, pero ¿cuánto trabajan esta gente? Pero era genial, era como todo el día había como un espíritu De comer. de comer. Sí, es verdad. Pero bueno, En Madrid también. en Argentina seguramente sois así, ¿o no? No, es más como más calma, es más tipo mediodía y tarde. No hay como, ustedes tienen como esas cuestiones nosotros, ese, ¿cómo se llama? El entrealmuerzo, las 11 nos Sí. comemos la galletita en la oficina, nos tomamos el té en la oficina. Pero ustedes siempre salen de la Sí, oficina. sí, siempre estamos fuera en la calle, ¿no? Eso es verdad. Y en Es Portugal también son así. maravilloso. Pero en Portugal es más del cafecillo, ¿no? Siempre están con el café a vueltas. Y se Te digo que tiran nosotros horas y capaz horas. que lo hacemos, pero dentro de la oficina, tipo con la computadora y con el café y la galletita. Pero ustedes Ya. salen del edificio. Sí, 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 tal cual. Es No, muy, es nos muy lindo pasamos la eso. vida comiendo Y en la calle. y en la calle, sí, es No, real. no están Mm. adentro. Y por eso también se viene la gente del norte de Europa, porque vivir en esos países, pues obviamente también Están todo el es tiempo más aburrido, ¿no? encerrados. Y Sí. están todo el tiempo encerrados, no hacen tanta vida pues en el exterior, ¿no? Y vamos a la última pregunta, que son ya es la Ya hora. la última, uf, pero se pasó el tiempo muy rápido, ¿no? Sí, una hora, ya sé que estás hablando. Pues es que hablamos mucho de arquitectura y pues a lo mejor, mira, os voy a hacer un guiño a los argentinos y A te ver. hablo. Bueno, había una pregunta que era película para una primera cita. Sí. Ujú. Y entonces escogí la de Medianeras, Ah, ¿en de serio? ¿La Eduardo Taret. viste? ¿Eh? ¿La viste? La vi demasiadas veces, me gusta muchísimo. ¿En serio? Sí, Mira. sí.
pero porque me parece un genio el director, honestamente. O sea, la escena de Esa es. inicio es un poema a la ciudad en sí, me gusta mucho. Sí, empieza con no me lo acuerdo, pero empieza con unas imágenes de Buenos Aires y contando unas historias, ¿no? Sí, cuenta como la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que le da la espalda al río, Sí, sí, hay esa es. edificios altos al lado de bajos, es muy buena esa película. Y- Y yo creo que es una película como que pasó un poquito, no es en Argentina, pero por lo menos aquí no es muy conocida y a mí me parece una obra de arte realmente. Tiene muchos guiños de Woody Allen y así, pero sí, es súper bonita porque además, o sea, trata del amor, pero como de los momentos previos a cuando tú realmente conoces a alguien. Entonces, mm, en casi ningún momento de la película ves a los dos juntos, solamente o sea, ya al final, la escena final. Y como que todo el tiempo es como, pues, como ellos dos intentando buscar a alguien que les comprenda, ¿no? sí. Y me imagino que viste las dos versiones, el corto y la película. No, el corto no lo vi. Ah, te has buscado el corto. Sí. Y Míralo. luego me contaron que, claro, luego no la vi, que tenía que verme la del hombre de al lado, que también es Sí, argentina, que la medianera, en vez de unir, como que separa, ¿no? separa. Sí, el señor que es Porque, una ventana en la medianera. claro, en medianeras realmente, cuando los dos se encargan como esa ventanita ilegal, es cuando realmente como que se ven por primera vez. Sí. Entonces también, o sea, realmente es como una peli, sí, es de amor y demás, pero para un arquitecto yo creo que es la película, hay que verla. Y sobre todo porque habla eso, del urbanismo de una ciudad como Buenos Aires, que creo que también tiene mucho que ver con el urbanismo de las ciudades de Galicia, porque es como muy anárquico, ¿no? Pero tiene una frase que me gusta, ¿no? Que dice que la ciudad de Buenos Aires es un reflejo de nuestras vidas, ¿no? Y dice que las vamos construyendo realmente sin saber cómo va a quedar. Mm, Y es que realmente es sí. así. O sea, hay ciudades que cuando no las planificas, bueno, pues cada cosa sale como le apetece a cada uno, pero también es parte de nosotros mismos, ¿no? Mm. Después buscaste el corto, creo que duran 20 minutos, es muy lindo también. Es más, ¿Sí? y la actriz cambia, sí. Claro, porque la actriz de la peli es española, ¿no? Es Pilar López de Ayala. Ah, ¿sí? Ah, ¿no está Carla Sí, Peterson en el hace muy bien el acento de Buenos Aires, pero porteño? no es argentina, Ah, es de aquí. creo que el corto sí es de una argentina que se llama Carla Peterson. Creo que. Puede ser. Ah, no me acordaba. Y él siempre está vestido como si fuese buscando a Wally, ¿viste? ¿Te Wally, acordás de buscando a Wally? sí. Claro, porque ella dice, ¿no? ¿Cómo voy a encontrar el amor si no sé dónde está? Si no sé cómo es. Y Sí. como que ella vivía obsesionada con buscar a Wally y no sé qué, ¿no? No sé, es una película Bien. bonita. Y luego, bueno, ella es arquitecta, ¿no? La Mm. personaje principal. ¿Qué pasa? Que vive... ¿Y cómo llegaste a Medianeras? ¿Qué la viste por Mm, un festival de cine de allá? no, yo creo que fue buscando en Film Affinity o una de estas, porque yo creo que antes yo tenía una cuenta y hasta alguna vez a lo mejor puse algún comentario así haciéndome muy cultural y yo creo que en recomendaciones o algo me salió por ahí. Bien. Y luego me quedé sin ver la de Insoladas, ¿no? Ah, es muy buena Insolada, es muy Es divertida, te va a buena. gustar. ¿De qué va? Sí. Son 5 o 6 chicas que están en la terraza tomando sol Ujú, y eso es como sus conversaciones tontas de eso. ok. O sea, pero no Son tiene tanto que chicos. ver con arquitectura ni nada. No, pero está hecha en una terraza, no es un edificio. Está bien, la Y tengo la que otra ver. película, esa que viste, la del hombre al lado, la de Ujú. la ventana, en realidad la película es sobre la casa esa es la casa de Le Corbusier acá Es en la La Plata. Creuset, ¿no? Exactamente. Sí. Claro, pero en Por esa eso peli es como que los vecinos se odian o no sé qué, ¿no? claro, pero también la casa es la casa de Curuchet, eh, por eso también tuvo tanta repercusión
los ¿Cuál es arquitectos. anterior, la del hombre de al lado o la de Medianeras? No lo sé. Medianeras es 2004, a ver, y el nombre al lado. Yo creo que el hombre de al lado es anterior, diría. O al menos recuerdo así ver el tráiler y me parecía como más antiguo. Ok. Así que, bueno, ¿y qué harás mañana en Pontevedra? Te digo la verdad. No, mentime, sí. No, pues tengo que ir a una casa que acabamos el año pasado, entonces van los del ayuntamiento a revisar que está todo bien, para darnos el Bien, papelito. bien. Y La... si, y cuando vaya a Pontevedra, ¿qué tengo que ir a ver primero? Nada, quedas conmigo y yo te hago de guía. Bueno, pero bueno, ok, pero y lo primero que se te viene a la mente que es, ¿qué tengo decirme algo que tengo que ir a ver? Aparte de la casa Barco, Sí, la ciudad en sí de Pontevedra es súper bonita y de hecho nos han dado muchos premios está todo peatonal y demás. Pero creo que te ahí gustaría, no está. está en Pontevedra. Sí. Ah, a ver, sí, esa no es la foto más bonita. Sí, es la iglesia de la Peregrina, Esa es que muy es como muy linda. barroca y tiene planta de vieira, como de una concha. Bien, mira qué linda que es. Muy bonita, sí. No, Pontevedra es súper bonita. Yo, no es porque sea de aquí, pero realmente como ciudad es cómoda y es bonita. ¿Y el mar? ¿Qué tal es el mar ahí? ¿Vale la pena meterse o es frío? ¿Cómo es? El mar aquí en Galicia está muy, muy frío, pero bueno, yo la verdad que nado igual. Y de hecho, bueno, yo los fines de semana voy a hacer Porque surf. ¿es cantábrico o es atlántico? Es Atlántico. Ah, Mm. Es Atlántico, que pasa que tenemos rías, muchas, muchas rías, ¿no? Entonces, por eso somos el lugar con más kilómetros de costa. Porque bien, si lo pusieras en línea recta sería larguísimo, ¿no? claro, ahí están. Ahí está. Y las rías es muy tranquila el agua. De hecho, para los niños es muy cómodo llevarlos a la playa o aprender a hacer vela, estas cosas. El mar Estas está las rías, calmito. decís. Eso, esa zona, eso es Pontevedra, eso es lo que yo veo desde mi casa. Yo a eso le llamo, Bien, y no existe el término, pero es el río Ría. Porque ahí ya no se sabe bien si es agua salada o dulce. Está ahí muy mezclado. bien, Y eso ya bien. es el centro histórico, ¿no? Sí. Un poquito. Ah, esa plaza es súper bonita. Muy Esa es bien. la herrería, que era donde ¿Y es se muy juntaban difícil, los herreros. ¿Eh? es muy difícil hablar el gallego? No, non é. É como falar portugués, pero non sei, cambian algunhas palabras, se entiende, no, no tienes fallo. Ok. De hecho, puedes aprenderlo antes de venir. Pero es muy parecido, es más parecido el portugués que el castellano, ¿no? No, el portugués se parece mucho al gallego. ¿Qué pasa? Que la forma de pronunciar y del acento gallego ya está como muy mezclado con el castellano. Claro. La forma de, bueno, de colocar incluso la boca, ¿no? Al hablar. Al final, de hecho, si tú te vas a las zonas más pegadas de Galicia a Portugal, el gallego que hablan es mucho más portugués. Bien. Pero no, ¿Y, no es y vos difícil. el gallego lo aprendés en el colegio? ¿En la primaria? ¿O es Sí, por porque por tus padres? das mitad, mitad. Yo en mi caso, mi padre no es gallego. Ok. Mi madre sí, mi madre además lo habla bien y demás. Pero en el colegio es obligatorio. ¿Ah, es Entonces, bueno, obligatorio? yo de hecho mis proyectos los suelo escribir en gallego muchas veces. O sea que, Bien. mm. Está bueno eso. Bueno, Está, muchísimas está, gracias. está, está online mi compañero de trabajo. Ah, bien, bueno, después lo invitamos en la segunda vez. No, no le invites que él no es arquitecto. Él es Ah, aparejador. ¿no? Ah, vos sos la única. ¿Y por qué gramática y no semántica? Otra. Porque me gusta London Grammar, es un grupo de música. Ah, ¿es por eso? Sí, Bien, sí, sí. Bueno, y luego tiene más explicación, pero sí. Pero porque me gusta bien, mucho escribir y esas cosas. bien. Bueno, nos veremos en la próxima. Ok, Muchísimas gracias. vale, Un gracias placer. Adrián. ¿Te lo pasaste Chao, bien? chao. Sí, muy bien, la verdad que sí, aprendí mucho. Eso es lo importante. Sí, sí.
Así que nos veremos pronto, gracias. Gracias a ti. Besito. Chao, chao. Chao, Chao, un chao. beso. Chao.